Muy buenos días. Muchas gracias de la lección. Quiero recordarte una vez más que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y ya hemos comenzado esta semana, así que estoy muy contento de que continúas con nosotros en el siguiente estudio. Pero durante esta semana estamos estudiando este tema también muy importante que se titula Consecuencias devastadoras. Y hemos visto las cosas que han pasado en la vida de David. Y ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos en la palabra de Dios y podamos recordar el texto que estamos estudiando, el cual se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso número 8. Miqueas capítulo 7, verso 8, y nos dice así: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración, así que acompáñame, oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por la vida y la salud que nos permite. Queremos agradecer también porque nos permite leer su palabra ahora, y en este estudio queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar, que podamos aprender lo que usted quiere mostrarnos para este día y que pueda bendecirnos también. Quede con nosotros y con aquellos que están con nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para hoy. Hoy tenemos un apartado que lleva por título Maldad en los hijos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué está escrito sobre Amnón, el primogénito de David? ¿Y por qué David fue negligente en hacer cumplir la sentencia en relación al acto violento de Amnón? Muy bien. ¿Cuál es esta consecuencia? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que ocurrió? Y porque David no ejecuta lo que tiene que ejecutar. Vamos a ver con este hijo primogénito qué es lo que estaba pasando. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer el texto que está en 2 de Samuel, capítulo 13, y allí vamos a leer el verso 1, el verso 2, y allí vamos a leer después del verso 10 al verso 16. Y nos dice así: Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa llamada Tamar. Y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Y Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Por ser ella virgen, Amnón pensaba que sería difícil conseguir algo de ella. Luego dijo Amnón a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiera, él trabó de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella replicó: no, hermano mío, no me fuerces, no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego que hables al rey, que no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Antes, pudiendo más que ella, la forzó y se echó con ella. Enseguida Amnón sintió por ella tan grande aborrecimiento que este fue mayor que el amor con que le había amado, tanto que le dijo: levántate y vete. Ella replicó: no, echarme sería mayor mal que el que me hiciste. Pero él no la quiso escuchar. Aquí vemos una de las cosas terribles que estaba pasando en la familia de David. Y aquí vemos cómo, pues básicamente ocurre un acto inmoral en la familia.
eran familiares, eran hermanos. Y ahora habían tenido relaciones, su hermano había forzado a su hermana. Y ahora ocurre pues un acto vil, un acto aborrecible. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora este texto que está en el capítulo 13, pero ahora vamos a leer el verso 21. Veamos lo que dice allí. Cuando David lo supo, se enojó mucho. Entonces ahora recordemos que ambos eran hijos de David, pero ahora, cuando él lo supo, ahora se enojó mucho. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Veamos lo que hizo este hermano de Tamar. Pero David se enteró, se enoja mucho. Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente verso en el libro de Romanos capítulo 2, verso 1. Leamos cómo nos dice aquí. Por eso, oh hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Entonces aquí vemos qué es lo que pasó con David. David había cometido un acto vil también. Y ahora su hijo había cometido otro acto vil. Y ahora vamos a ver qué acontece. El texto nos dice que ahora le tenía que reprender, le tenía que juzgar, pero él había cometido lo mismo. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué iba a hacer ahora? Bien, vamos a leer lo que nos dice el Espíritu de Profecía en este respecto. Leamos allí en Patriarcas y Profetas, página 788, que nos dice así. David dejó pasar desapercibido el crimen vergonzoso de Amnón, el primogénito, sin castigarlo ni reprenderlo. La ley castigaba con la muerte al adúltero y el crimen desnaturalizado de Amnón le hacía doblemente culpable. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar con Amnón? Bueno, Amnón debía morir porque él había cometido un crimen, una vileza. Muy bien, eso decía la ley. Pero David lo dejó pasar por alto. ¿Por qué? Recordemos que él había cometido un crimen igual. Ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Pero David, sintiéndose él mismo condenado por su propio pecado, no llevó al delincuente a la justicia. Muy bien, recordemos que había una profecía que decía que él iba a ver el mal en su propia casa y ahora él estaba viendo ese mal. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que ahora David no lo lleva ante la justicia para ser juzgado y el juicio sería muerte. En la ley de Israel había esto como consecuencia, la muerte por actuar de esta manera. ¿Nos damos cuenta? Ahora vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Qué debemos comprender sobre la forma en que Amnón debió ser llevado ante la justicia? Esto, recuerda que estamos estudiando la maldad que se manifiesta ante la maldad de los hijos, pero además de esto, ¿qué debemos aprender de cómo debía ser llevado a este hijo de David ante la justicia? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 13, y allí vamos a leer los versos 28, 29 y después vamos a leer el verso número 32. Y nos dice de esta manera. Absalón había ordenado a sus criados, estad atentos, y cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y yo os diga, herid a Amnón, y matadlo, no temáis que yo os lo mando, esforzaos y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno su mula y huyeron. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, no diga mi señor que han dado muerte todos los jóvenes hijos del rey. Solo Amnón ha sido muerto, porque Absalón lo tenía determinado desde que Amnón forzó a su hermana Tamar.
Aquí vemos la maldad que estaba ocurriendo y que se estaba manifestando en la familia de David. Primeramente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que termina ocurriendo aquí es de que Amnón forza a su hermana, la hermana de Absalón, medios hermanos, y ahora Absalón cobra venganza y cobra la vida o mata más bien a su medio hermano. Le llegó la noticia al rey que todos los hijos del rey habían sido muertos, pero realmente no habían sido muertos todos los hijos, sino excepto Amnón. ¿Y qué es lo que pasa? Dijo, bueno, Absalón lo tenía determinado. ¿Por qué? Porque si hubiera si hubiera sido llevado a la justicia, entonces no hubiera pasado este otro crimen. Pero, porque se dejó pasar, entonces ocurrió de esta manera. Pero veamos qué más nos dice. Vamos a el siguiente párrafo. Leamos este párrafo que está en el libro de Proverbios, capítulo 29. Y allí vamos a leer el verso número 15. Leamos allí cómo nos dice. La vara y la enmienda dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Muy bien, esto es lo que había pasado con Amnón. Esto es, no le habían reprendido, le habían dejado pasar las cosas. Y pues así estaba acostumbrado ahora y él pensaba que podía hacer lo que él quería cuando él quisiera. Ahora, el otro hijo también tenía la misma idea. ¿Nos damos cuenta? El mal estaba viniendo en la casa de David. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 787 y 788. Como a otros de los hijos de David, a Amnón se le había permitido acostumbrarse a satisfacer sus gustos y apetitos egoístas. Había procurado conseguir todo lo que pensaba en su corazón, haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Se le había permitido hacer aquello que él deseaba, lo cual no era correcto y lo cual tenía consecuencias graves, pues ahora había hecho de esta manera. Y esto traía una consecuencia terrible en el reinado, en la vida pública de David, pero en la vida de su familia también. Ahora avancemos y leamos este siguiente párrafo. A pesar de su gran pecado, Dios lo había soportado mucho tiempo. Durante 2 años le había dado oportunidad de arrepentirse, pero continuó en el pecado y cargado con su culpa, fue abatido por la muerte, a la espera del terrible tribunal del juicio. Esto es, aunque él había cometido mal, si él se hubiera arrepentido, hubiera enmendado sus pasos, entonces la historia hubiera sido otra, pero no había cambiado. Y ahora había muerto en estas condiciones y ahora estaba pues en esta situación. Y en esta situación murió. Ahora cuando resucite y tenga que enfrentar su juicio y su veredicto, entonces nos daremos cuenta que Dios es un juez justo. Porque esto va a salir a la luz una vez más. Muy bien. Veamos ahora qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castiguen al pecado con el pecado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Dios no permite que se haga más de aquello que no está correcto, pero Dios ha designado las formas de castigar, las formas de que no se lleve a cabo los actos malos. Pero si aquellos que están en esas posiciones de hacer lo correcto, de hacer justicia, no lo hace, entonces Dios toma el caso en sus manos. Y cuando lo toma en sus manos, permite que pasen cosas como la que vimos en esta pregunta. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice ahora. ¿Cómo manejó David el crimen de Absalón? Vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerda, el primero había ocurrido una cosa no correcta. Muy bien, según la palabra de Dios, era su hermana y él había forzado a su hermana. Esto era una violación. Y ahora David no hizo nada, lo dejó pasar. Absalón toma el asunto en sus manos y ahora, ¿cómo maneja David la crisis que tiene pues con su hijo Absalón? Recuerde que ahora había dado muerte a uno de sus hijos, más bien al primogénito de sus hijos. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de 2 de Samuel, capítulo 13, y allí vamos a leer los versos 38 y versos 39.
y ahí leemos de esta manera. Después que Absalón huyó a Gesur, estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Entonces, ahora, pues el hijo estaba muerto, su propio hermano le ha matado. Y la Biblia dice que huyó lejos. Y estando así en esa condición, David deseaba verle. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. El capítulo 14 del mismo libro de 2 Samuel, en el verso 21, 24 y después el verso 28, que es donde vamos a estar leyendo. Entonces el rey dijo a Joab: voy a atenderte. Ve y haz volver a Absalón. Joab se postró en tierra y después de bendecir al rey exclamó: hoy tu siervo sabe que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues el rey ha concedido lo que tu siervo ha dicho. Entonces Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de vuelta a Jerusalén. Pero el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Absalón se fue a su casa sin ver al rey. Absalón estuvo por espacio de 2 años en Jerusalén sin ver la cara del rey. ¿Nos damos cuenta? En otras palabras, pues dijo: bueno, ya está de regreso, no venga frente a mí, pero no pasa nada. Lo dejó pasar también. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo, Patriarcas y Profetas, página 787, 788, que nos dice así: David, creyendo que el crimen de su hijo exigía algún castigo, le negó permiso para regresar. Entonces recordemos, el hijo anterior había hecho una cosa terrible y no le castigó. Este había hecho justicia por su propia mano, lo cual no está correcto, pero el rey dijo: bueno, que no venga para acá. Y ahora veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Aunque amaba tiernamente a este hijo hermoso y también dotado, creyó necesario manifestar su aborrecimiento por su crimen, como una lección tanto para Absalón como para el pueblo. Absalón vivió durante 2 años en su propia casa, pero alejado de la corte. No era lo mejor, no es el ideal de Dios. David estaba tratando de enmendar, pero el asunto se había salido de las manos. Y ahora vemos a un padre que un crimen castiga, pero el otro no. ¿Nos damos cuenta? Maneja de una manera una situación, mientras que la otra la dejó pasar. Y estas son situaciones que vemos día a día y podemos aprender las lecciones importantes de este episodio en la vida de David. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración para terminar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Y queremos pedir que ahora que hemos leído esta lección podamos aprender que Dios es justo y que a veces nosotros los seres humanos fallamos constantemente. Queremos pedir que nos ayude para poder vislumbrar estas lecciones, aprenderlas y poderlas aplicar en nuestras vidas. Quede con nosotros y con aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.